Hola chicos, soy la profe Zapata Alejandra y hoy vamos a aprender la característica de los seres vivos. Acuérdense que este va a ser un videíto que lo van a poder ver varias veces y cualquier duda que tengan me pueden mandar a profealezapata@gmail.com. Bueno, vamos a empezar a ver las características de los seres vivos. La primera característica y la más importante es que tienen una organización compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que están formados por al menos una célula, ¿sí? En la naturaleza podemos encontrar dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas, ¿sí? Procariota significa pro, ¿qué quiere decir? Que está a favor, ¿sí? O que todavía no se formó. Y cariota viene de cario, que significa núcleo en griego, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo la palabrita? Que están a favor de un núcleo, que todavía no se formó el núcleo. Entonces estas no tienen núcleo. En cambio, eucariota, ¿sí? Eu significa verdadero, ¿sí? Y cariota, ¿sí? Como ya lo dijimos anteriormente, significa núcleo. ¿Qué te está diciendo? Que estas sí tienen un verdadero núcleo. Que sí tienen núcleo, ¿sí? Miren acá en unos ejemplos están dibujados. Por ejemplo, acá en las procariotas, el ejemplo es una bacteria, ¿sí? El ADN está todo suelto en el citoplasma. En cambio, ¿sí? En las eucariotas, como tienen un núcleo, ¿sí? Su ADN está protegido por ese núcleo, ¿sí? Entonces, es una forma en que tienen las células de proteger su material genético. El ADN es el material genético. Bueno, seguimos con la otra característica. Según la cantidad que tengan de células, ¿sí? Componiendo ese organismo, se pueden clasificar en dos. En unicelulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está formado por una sola célula, como por ejemplo las bacterias, como vimos anteriormente, ¿sí? Y también pueden ser pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluricelulares? Que están formados por dos o más células. Ejemplo, los animales, los hongos, las plantas, ¿sí? Después también otra característica de los seres vivos es que crecen y se desarrollan. Y cabe destacar que crecer y desarrollarse no es lo mismo. Crecer, ¿sí? Es un cambio cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que se puede medir, ¿sí? Por ejemplo, su altura. Y desarrollarse, ¿sí? Es un cambio cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que se puede apreciar los cambios. Por ejemplo, la maduración de diferentes partes del organismo durante la pubertad. Por ejemplo, te crece a los varones vello facial, ¿sí? O les cambia la voz, a las chicas que le crecen los pechos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿ven? De crecimiento en altura en los niños, y acá hay un ejemplo de desarrollo físico, ¿sí? En donde se marcan el desarrollo durante la pubertad. Bueno, una vez que terminaron de desarrollarse, generalmente, ¿sí? Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse. Y hay dos tipos de reproducción. Puede ser la reproducción asexual, interviene un solo progenitor, y los hijos son básicamente clones, ¿sí? De el progenitor, donde son genéticamente iguales, ¿sí? Eso es una desventaja, porque si se enferma uno y no puede sobrevivir, se enferman todos en realidad. Bueno, después tenemos la reproducción sexual, en donde intervienen dos progenitores, y ahí se tienen que unir dos células sexuales o gametas, como por ejemplo en los humanos el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Para formar un nuevo ser, huevo o cigoto. Y la ventaja de esta es que
los hijos son diferentes a los progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan una variabilidad genética y eso a la larga le va a dar una ventaja a los cambios en el ambiente. Acá tienen un ejemplo de reproducción asexual y ejemplo de reproducción sexual. Otra característica de los seres vivos es que intercambian materia y energía con el ambiente. Dicho en otras palabras, básicamente, que consumen materia, ¿sí? Comen y eliminan sus desechos al ambiente. Y también lo que comen lo usan para moverse, ¿sí? Y aprovechar su energía. Bueno, todo eso que acabamos de decir, ¿sí? Se lo conoce mejormente como nutrición. Y hay dos tipos de nutrición. Tenemos la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Auto quiere decir que lo hace uno mismo. Y trofa, ¿sí? Viene de trofos, que significa alimento. ¿Qué te está diciendo la palabra? Que fabrican su propio alimento. ¿Sí? Y hetero viene de la palabra, ¿sí? Distinto. Y trofa, ¿sí? Otra vez alimento. Entonces, ¿qué te está diciendo esa palabra? Que obtienen su alimento de un organismo distinto a ellos. ¿Sí? Básicamente son organismos que para poder nutrirse necesitan consumir otros organismos para poder saciar sus necesidades básicas. Ejemplo, las plantas son autótrofas porque a través de la fotosíntesis, ¿sí? Fabrican su propio alimento. Sin embargo, acá tenemos, ¿sí? Otro ejemplo de nutrición heterótrofa, donde podemos apreciar un tapir, ¿sí? Consumiendo del medio ambiente otros organismos para poder subsistir. Por ejemplo, este está comiendo pasto y el hongo, por ejemplo, también está descomponiendo materia inorgánica, materia orgánica para transformarla y poder consumirla. Bueno, también otra característica de los seres vivos presentan irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad de los seres vivos de captar y responder a estímulos. Los seres vivos reaccionan a diferentes estímulos del medio ambiente, como por ejemplo el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor y la presencia de otros seres vivos. Pero para poder hacer esto necesitan receptores especiales que puedan captar esos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, los seres humanos tenemos los 5 sentidos. Nosotros necesitamos del olfato para poder oler y distinguir olores. Necesitamos de la visión para poder ver y diferenciar o distinguir las luces, ¿sí? O poder ver cosas de colores, o si se acerca o no se acerca algo. Necesitamos de la audición, ¿sí? Para poder escuchar sonidos. Y así. Bueno, cuando estos factores, serían estos estímulos que hay en el ambiente, varían su intensidad, provocan diferentes respuestas en el organismo. Por ejemplo, ¿sí? Esto lo pueden, si quieren, hacer en su casa. Si ustedes acercan una luz al ojo, ¿sí? O aumentan la cantidad de luz en el ambiente y ven su pupila, la pupila se achica. Si bajan la cantidad de luz del ambiente, la pupila se va a ensanchar, ¿sí? O se va a dilatar. Después en las plantitas, por ejemplo el girasol, ¿sí? Le gusta la sensación, le gusta seguir al sol, ¿sí? Y mueve su cabeza siguiendo al sol. Por ejemplo, las cucarachas, cuando uno prende la luz, reaccionan, ¿sí? Con una huida, ¡pum! Y se van. Y los mosquitos, si ven una luz, ¿sí? Se sienten atraídos a ella y van hacia la luz. Otra característica de los seres vivos es la homeostasis. Es la capacidad de los seres vivos de autorregular su metabolismo para mantenerse vivos. Básicamente, es la capacidad que tienen los seres vivos para mantenerse igual, ¿sí? En el caso de los seres humanos, nuestro cuerpo siempre
trata de tener una temperatura de 36 grados para que todos nuestros órganos funcionen bien. Por ejemplo, tenemos la termorregulación, ¿sí? Que es la capacidad que tiene un organismo para regular su temperatura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos mucho frío, tiritamos para generar más calor y mantener nuestro cuerpo a 36 grados. Cuando nosotros tenemos mucho calor por hacer ejercicio o porque hace mucho calor afuera, nuestro cuerpo empieza a transpirar para bajar esa temperatura y mantenerla a 36 grados. Después tenemos la autorregulación, ¿sí? En los peces, que se llama osmorregulación. Es la capacidad que tienen algunos peces, ¿sí?, de regular la presión osmótica del agua para poder nadar. Y después la mayoría de los seres vivos, ¿sí?, que tienen pulmones, ¿sí?, tienen la regulación de gases respiratorios. Por ejemplo, cuando nosotros corremos o hacemos ejercicio, nuestra respiración se acelera para que haya más oxígeno disponible para nuestros músculos. En cambio, cuando estamos en reposo o tranquilos, nuestra respiración, ¿sí?, se baja la frecuencia, ¿sí?, para mantenerse normal. Otra característica de los seres vivos es que se adaptan y evolucionan. La adaptación es la capacidad de los seres vivos de adaptarse al medio ambiente de la mejor manera. Así evitan que los cambios que se produzcan en el ambiente, ¿sí?, provoquen su extinción. Si no, es como un reacomodo al cambio en el ambiente, ¿sí?, y a eso se le llama variación adaptativa. La adaptación de las especies, ¿sí?, a lo largo de mucho tiempo, ¿sí?, genera nuevos tipos de individuos, nuevas especies. Y otra cosa muy importante es que gracias a la selección natural, ¿sí?, esta hace que aquellos que están mejor preparados para el ambiente en que viven, ¿sí?, puedan sobrevivir más tiempo y por ende puedan reproducirse, ¿sí?, haciendo que la especie se perpetúe a lo largo del tiempo. Y esto se conoce como, ¿sí?, el dogma de la biología, o que es un proceso de evolución exitosa. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un ejemplo de cómo se adapta una especie, ¿sí?, y puede crear una nueva a lo largo de mucho tiempo, eso no se olvide. Ejemplo, los osos pardos evolucionaron para adaptarse y sobrevivir en el medio ambiente de tundra, donde hay mucho frío y nieve, ¿sí?, dando como resultado evolutivo una nueva especie que son los osos polares. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido todo. Cualquier duda, no se olviden de mandarme a profe.alezapata@gmail.com, que espero sus dudas y espero sus trabajitos también, ¿sí? Bueno, yo me quedo en casa para cuidarme y ustedes espero que también. Un beso, chao.